y estábamos en línea, dije, con Alejandro Ayun. Vamos a ver qué nos depara esta conversación con Alejandro Ayun, que nos pueda anticipar un poco del futuro, ¿verdad? Hola Alejandro, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Lo más bien, muy buenos días. ¿Estás con mucho problema con la pandemia? ¿Has tenido mucho problema en lo personal? La verdad es que más allá de lo que es lo normal, que es de estar en confinamiento, ha servido mucho por la forma en cómo esto nos ha tocado vivirlo a todos, pero tratando también un poco de asimilar de fondo qué es lo que es esto. Y en eso ha sido interesante poder desprender el mensaje de fondo que trae todo. Y a Dios gracias se ha logrado, digamos, disipar esa gran duda, que en definitiva la pandemia, que es una reflexión muy interna que hice, tiene como tres grandes vertientes, y una de ellas es que esto sí o sí se ha convertido en una tremenda oportunidad, en un tremendo aprendizaje, y por otro lado también en una tremenda bendición. Que cuesta entenderlo, sí, y que se lo he dicho a todo el mundo: oportunidad porque es un proceso de cambio, aprendizaje porque hay mucho todavía por aprender ante este nuevo paradigma que se nos viene, y bendición porque de no haber sido por esto, muchas cosas que estábamos viviendo no la hubiésemos logrado, digamos, de alguna manera visualizar. Entonces esas tres cosas son importantes hoy día tenerlas claras para poder ver cómo abordar este proceso, y que tiene también dos desafíos, que es el cómo enfrentar hoy día dos estímulos que genera la pandemia, que es la angustia de lo que se vive y la ansiedad frente a lo que pasa. Así que teniendo claro eso, uno puede de alguna manera enfrentar este proceso, digamos, de la mejor manera posible, sabiendo que a la larga no es esto lo que nos está complicando, sino el cómo lo estamos enfrentando. Y para enfrentarlo de la mejor manera hay que tener claro estas tres situaciones que son las que la pandemia pretende que de alguna manera logremos asimilar. A ver, veamos. ¿Hasta cuándo durará la pandemia? Bueno, en términos de numerología, yo había hablado y lo venía diciendo desde marzo en adelante en distintos programas donde estaba a través de las redes, de que el ciclo en sí se empezaba a atenuar a partir del 24 de junio hasta el 24 de septiembre, siempre y cuando hubiese, digamos, un confinamiento, digamos, bastante grande, que no había que ablandar muchas cosas porque de lo contrario se podrían generar ciertos rebrotes. Se pretende, digamos, numerológicamente, que este proceso, que obviamente como todos los años, por lo general, la energía de cada número empieza en noviembre para terminar en mayo del año subsiguiente, hay todo un periodo de aquí hasta septiembre en donde esto debe ir atenuando para que desde el 24 de septiembre hasta el 21 de diciembre el proceso ya esté, digamos, manejado y esté controlado. Pero perdón, ¿habrá rebote? Difícil, a no ser, vuelvo a insistir, a no ser que se ablande la dinámica que esto exige, que es precisamente mantener una situación bajo cautela permanente. Si de aquí hasta el 24 de septiembre se mantiene en rigor la cautela de la prudencia de cómo hay que abordar el proceso, es muy complejo que algo pueda hacer, sobre todo porque estamos en un periodo en que Saturno va a entrar dentro de poco, digamos, a Acuario, y cuando eso ocurre cada 30 años, surgen muchas posibilidades de que tanto la ciencia como también la medicina tenga vuelcos bastante profundos, digamos, y pueda encontrarse soluciones que logren mitigar el proceso, y que eso ayude bastante, que a pesar de, igual exista aquellos atenuantes que permitan abordar el proceso de una manera mucho más resuelta de lo que ahora un poco el tema está a la deriva. Había dicho yo precisamente hace un tiempo atrás de que todo lo que de aquí al 24 de septiembre se vea, no está todavía definido, como sí lo va a estar en ese proceso, donde va a estar más claro, va a ser más fácil de abordar la situación que hoy día nos tiene en esta incertidumbre. ¿Aumentará la cantidad de fallecidos de manera importante? Acá en Chile yo lo pronostiqué de que iban a ser alrededor de 12.000, que no podía traspasar la barrera de los 12.000 por una situación numerológica, sobre todo porque estamos en el año 2020. El número 20 es la muerte en sí que pasa para poder generar un replanteamiento, para poder generar el final de un ciclo, el término de una etapa,
y por lo tanto en sí la muerte como número 20 ya implica pues, precisamente un proceso grande de transformación en todos los ámbitos donde la muerte sienta que ya es tiempo de que ciertas situaciones en sí se tengan que transformar, cambiar, o lo que ya es tiempo de caducar, o de concluir, o de finiquitar, lo haga como corresponde. Por lo tanto, los costos en general está llevado desde ese ámbito. Numerológicamente, el 2020 simboliza en su proceso esto, pues, el pasar de la muerte como un periodo de transformación y de cambio profundo. Entonces, lamentablemente está bordeando más o menos como por ahí. ¿Te ha sorprendido algo en especial durante esta pandemia? ¿Algo que no esperabas? Dentro del proceso de lo que uno ve numerológicamente y de lo que advierte en algunos procesos cuando los ve numerológicamente, más que todo, digamos, ha sido el tema de la falta de rigor en algunas situaciones, como que se ha actuado un poco tarde, porque también la pandemia en sí generó lo que se llama un tiempo trastocado, o sea, estamos más o menos atrasados en 2 semanas. Entonces, de a poco se ha venido como tratando de acomodar el tiempo al momento presente para poder atacar la situación, digamos, en términos más reales. Hubo un tiempo en que estuvimos atrasados como 4 semanas. Ya se ha ido acortando el tiempo de aquí en adelante para poder, en definitiva, actuar más de lleno en lo que está pasando. Entonces, lo único que me sorprendió fue precisamente ese desfase que se dio en algún proceso, en algún momento de cómo se estaba abordando todo esto. ¿Qué pasará con el retiro del 10% de las AFP? Bueno, yo había instaurado precisamente en abril, lo habíamos hablado en algunos programas, de que la vida nos iba a tener viviendo con 100 para ver si a través de los 100 lográbamos como ensamblar nuestra capacidad estratégica de ver cómo hacer que la situación rindiera en razón de lo posible. Y dije, cuando la vida nos enseñe a vivir con 100 y nos vamos a tener que arreglar con 100, nos va a entregar 1000, para que cuando tengamos los 1000, aprendamos que con 600 podamos hacerlo si pudimos con 100 cuando fue un momento tan crítico, tan restringido, tan comprimido. Entonces, lo que tiene que pasar ahora es ese aprendizaje. Si pudimos desde marzo a la fecha, con tan poco, ahora que viene un poco más, vamos a tener que saber cómo, digamos, hacerle una distribución más conveniente, porque obviamente todo este proceso en sí va a generar una reestructuración en el comportamiento del uso de los bienes. Entonces, se pretende que el proceso en sí, como yo había dicho que julio era el mes de las grandes decisiones, julio estaba asignado por el número 11, que era el tomar decisiones que históricamente iban a marcar procesos muy profundos. Entonces, a raíz de eso, había también que estar resuelto a ver cómo hacer el uso del recurso cuando la vida nos había comprimido para dejarnos lo que básicamente nos daba el sostenimiento. Y soltar ese proceso implicaba un aprendizaje de hacer uso de manera consciente de lo que viene. Entonces creo que de alguna manera, y ojalá sea así, porque esto va a ayudar o va de alguna manera a impulsar o va a generar acciones que económicamente se puedan mitigar de un modo mucho más favorable. Por lo mismo, ¿qué pasará con la economía? La economía se va a empezar a sostener y a sustentar por la dinámica que tiene todo esto a partir de marzo del próximo año, más o menos a partir de julio del próximo año. La economía poco a poco y lentamente, porque también viene todo un cambio de paradigma frente al modo en cómo se va a desarrollar la parte laboral. Toda la actividad laboral va a tener una transformación y eso va a generar que gran parte, digamos, de lo que es el proceso del sostenimiento laboral, tanto del desarrollo profesional como también de ciertos oficios, van a tomar una corriente que ya se había hablado en el 2018, de la proyección que se veía por todo lo que se implicaba en estos años, de lo que es la apertura a esto de hacerlo a través de las redes sociales y de todo eso, del teletrabajo y toda esta forma. Por lo tanto, la economía va a tener un sostenimiento a partir de marzo del próximo año gradualmente para una mejora sustancial antes de septiembre del 2022. ¿Y con la Araucanía qué va a suceder donde hay tanto problema? Lo que pasa es que por lo general la dinámica de este proceso, no hay que olvidar que el 2020 también en la sumatoria da 22. Por lo tanto, es importante abordar esta situación en donde la naturaleza propia de lo que es el evento social
se provoquen ciertos caos, ciertas alteraciones, ciertas contradicciones frente a ciertos temas. Pero va a haber un reordenamiento lento y gradual. O sea, se supone que noviembre sería un periodo en donde se podrían agitar ciertamente las situaciones sociales, pero que pueden ir lentamente ya tomando un sentido de poder ir mitigando un poco el proceso para que no se vuelva un estallido tan extremo. Pero van a haber situaciones. ¿Va a haber un nuevo estallido social? Debería ser que noviembre marcaría, digamos, un proceso en donde la manifestación por ciertos temas se dé, pero con un matiz un poco distinto a lo que ya fue en la vez anterior, porque en esta ocasión la situación va a estar un poco más sostenida por tratar de conducirlo hacia algo donde, digamos, el descontento tenga como causa, digamos, el hecho de alcanzar ciertos propósitos nomás. ¿Quién gana el plebiscito? ¿Apruebo o rechazo? Bueno, por la dinámica de lo que yo decía recién, o sea, hace un rato atrás, de que lo que está rigiendo este proceso es la muerte. Y la muerte dice que cuando algo ya cumplió un proceso, cuando algo ya cumplió una etapa, cuando algo ya requiere, digamos, de finiquitar un periodo, porque ya de lo que ha sido no está haciendo más, entonces, obligadamente, todas las situaciones que vamos a empezar a ver en distintos ámbitos surgen una transformación, generan de fondo, digamos, un proceso de cambio gradual, pero también profundo para poder generar un nuevo paradigma. Ya es lo mismo no, porque de lo mismo ya el sostenimiento no es posible. ¿Qué viene después de la pandemia? Bueno, viene todo un periodo, digamos, de reordenamiento social, político, económico, incluso cultural. Viene todo un periodo, digamos, donde va a haber que acostumbrarse lentamente y poco a poco a todo este proceso de tener que inaugurar etapas en donde la forma en que nos hemos tratado, la manera en cómo hemos vivido, el modo en cómo hemos proyectado estas cosas, se tenga que rediseñar. Entonces viene un desafío bastante grande, porque esto es el inicio de un proceso de aquí al 2025, que es cuando desde ahí en realidad ya se define todo con mayor claridad. Nosotros somos hoy día los precursores de todo un reordenamiento, digamos, en distintos ámbitos hacia un nuevo paradigma, porque se crea o no, el 21 de diciembre de este año es cuando la humanidad en su totalidad inaugura un periodo histórico de lo que van a ser estos próximos 240 años, que va a estar precisamente marcado por el incentivo a este nuevo paradigma que implica el vivir la vida de una manera distinta para poder generar un sostenimiento mucho más favorable. Y por lo tanto lo que viene es cómo nos vamos a sumar a este cambio, cómo nos vamos a enfrentar a esta transformación de toda una metodología, digamos, que nos permita vivir mejor. Alejandro, y finalmente, ¿cómo se perfila en el largo tiempo el futuro de Chile? La verdad es que Chile va a generar una definición, sobre todo, digamos, desde el punto de vista del sostenimiento en el desarrollo integral del país, bastante favorable, desafiante en sí, con mucho trabajo desde el punto de vista de tener que crear instancias que nos permitan, a través de ciertos recursos, el formar parte importante de lo que va a ser un avance favorable como país, con propuestas bastante interesantes, tanto interna como externamente. Así es que nos espera algo muy esperanzador, y también de poder de a poco avanzar hacia algo que nos permita vivir una situación mucho más favorable. Esto, si bien es cierto, generó una situación desafiante para todos, pero es como una preparación para poder abordar otros temas que más adelante vamos a saber enfrentar a raíz del aprendizaje que esto nos ha dejado. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Que te vaya muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.